Bienvenido a conocer. ¿A que no sabías que estos países se odian entre sí? Averigua cuál es su enemigo, compa. Bien, la relación entre Estados Unidos y México. Bienvenido a conocer. ¿A que no sabías que estos países se odian entre sí? Averigua cuál es tu enemigo, compa. Bien, la relación entre Estados Unidos y México nunca ha sido fácil, empezando por allá del año 1848, cuando Estados Unidos tomó la gran mayoría del territorio mexicano como California, Nevada, Utah y más. Es más, en las últimas décadas ha habido inmensas olas de migración mexicana hacia el vecino gigante, y si bien muchos han logrado prosperar y hasta contribuir al crecimiento de Estados Unidos, hay mucha gente racista en Estados Unidos en contra de los latinos, sobre todo de los mexicanos, ya que muchos han sufrido hostilidad. Y hablando de México, hay una pequeña rivalidad ridícula, esto entre este país y Argentina, todo por el condenado fútbol. Y es que sí, ver un partido entre México y Argentina es ver toda una batalla campal en las redes sociales, donde muchos han llegado a insultarse, cosa que no es nada apropiada. Así que dejemos ese absurdo pleito, por favor. Solo se trata de un deporte, mejor divirtámonos, ¿no lo crees? Ok, a pesar de estar tan lejos, entre argentinos e ingleses hay tremenda rivalidad. Sí, y es que en 1982 el ejército argentino se despliega sobre las legendarias Islas Malvinas, reclamando su indiscutible soberanía. Sin embargo, dicha isla llevaba décadas ocupada por el régimen británico, con una parte de la población apoyándolos. Así, a pesar de haber sido entregada a Argentina tras su independencia, el conflicto militar de 1982 lo ganó Inglaterra con su poderío. Sin embargo, para Argentina las Malvinas son suyas, y aún hoy en día mantienen peticiones en instancias internacionales. ¡Fuerza a los panas argentinos! Otro odio entre países que se mantienen es el de India versus Pakistán. Déjame te cuento. Cuando terminó la Segunda Gran Guerra, ambos países fueron liberados de la colonización británica y se repartieron territorios. El problema es que India y Pakistán reclamaban la región de Kashmir y han tenido más de 3 batallas y cientos de desvividos en un conflicto que aún hoy en día se mantiene. Oh no, parce. Y sí, en nuestro continente también tenemos de esos conflictos fronterizos, y uno de los más vivos es el de Chile contra Bolivia. Por allá del año 1904, Bolivia reconoce en un tratado a Chile como soberano de los territorios de mar que conquistó en la Guerra del Pacífico. Sin embargo, los bolivianos se mantienen exigentes en su derecho del mar, aunque las comisiones internacionales no los apoyen. De ahí a que existe un sentimiento de rivalidad entre algunos bolivianos y chilenos. ¿Ya lo sabías? Dime, ¿me imaginas estar tranqui en tu casa y que de repente seas invadido por un ejército de extranjeros? Pues sí, justo eso ocurrió en Chipre, isla del Mediterráneo, por allá del año 1974, cuando el ejército turco ocupó militarmente el 38% del país. Así, su presencia va en contra de casi todos los tratados internacionales, por lo que muchos gobiernos no ratifican el régimen de Turquía y apoyan la soberanía chipriota. Aún así, la isla está dividida a la mitad, con muchos edificios y cientos de personas derrotadas con violencia. No por nada Chipre y Turquía se odian bastante. Aceptémoslo, a todos nos encantaría tener una isla paradisiaca. Pues sí, justo ello pasa en el desacuerdo entre Colombia y Nicaragua, quienes desde hace décadas disputan el dominio por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, si bien no existe un odio entre ambos países, sí que hay hostilidades entre gobiernos, tanto que los ciudadanos de los países requieren visa para ingresar al otro. Interesante, ¿no lo crees? Ok, otros panas que se pelean por islas son los japoneses y los rusos, ya que por allá del año 1875 Japón tomó el control de las Islas Kuriles a cambio de entregarle a Rusia la isla Sajalín. Y sí, todo iba bien hasta que tras la Segunda Gran Guerra, Rusia conquistó la isla japonesa Kuriles. Desde entonces, Japón ha pedido apoyo diplomático internacional para recuperar su isla, sin la necesidad de iniciar un conflicto armado. Y ojalá no lleguen a eso, ya que sería devastador para infinidad de personas. Ok, tal vez ya lo sabías, pero Brasil no es de los países más queridos de Sudamérica. Sí, en la mayoría de casos por guerras pasadas, conflictos actuales y hasta estereotipos. Sin embargo, una de las mayores rivalidades es contra Venezuela, ya que en varias ocasiones los brasileños invadieron territorio y ampliaron sus fronteras frente a los venezolanos, cosa que se agravó por años debido a la diferencia entre los gobiernos y la migración venezolana hacia sus vecinos. ¿Ya lo sabías? ¿Imaginas que dos de las potencias vecinas más fuertes de una región se peleen? Pues créeme, sí ha sucedido. Tal es el caso entre Irán y Arabia Saudita, que a pesar de ser musulmanes tomaron caminos políticos, civiles y económicos tan distintos que ya hay conflicto entre ambos, que se ha reflejado en la actual guerra de Yemen. Sin embargo, lo preocupante del asunto es que ambos países han desarrollado armas nucleares, entre todo un poderío de arsenal. De esta manera, una guerra abierta y declarada entre ambos países sería una catástrofe. Bien. ¿Y si te dijera que hasta la Ciudad del Vaticano tiene pelea con otros? Así es. El chismecito es que China no reconoce al Vaticano como máxima institución católica, y en su lugar crearon una institución propia para la comunidad china católica. Por su parte, el Vaticano no aprueba dicha institución china e incluso mantiene fuertes lazos con Taiwán, uno de los máximos rivales de China.
De ahí que la relación entre ambos se mantenga hostil y precaria. ¿Qué te parece? Ok, como típico de hermanos, Corea del Norte y Corea del Sur también tienen su pleito. Esto a pesar de haber crecido juntos. Así el pleito surgió a finales de la Segunda Gran Guerra, cuando Corea del Norte se alió con China y Rusia, mientras que Corea del Sur con Estados Unidos y los europeos. Desde entonces se dicen traidores entre sí y niegan parte legítima del otro. Aunque todavía no explotan con total violencia entre sí, mantienen cierta paz acordada y ojalá se mantenga así por mucho tiempo. Otros panas que tampoco pueden verse mucho son los españoles con los marroquíes. De por sí el país africano tiene ciertas hostilidades contra los europeos por las invasiones coloniales que sufrieron entre el siglo XIX y XX, además de que las poblaciones de Ceuta y Melilla siguen siendo españolas, mientras que Marruecos obviamente reclama lo contrario. Así ambos países consideran a los otros intolerantes, oportunistas e incluso indecentes. ¡Auch! Bien, por varios años Dinamarca fue admirado por ser el país más feliz del mundo, aunque ahora se ganó la crítica de muchos, empezando por Siria. Sí, y es que desde hace meses Dinamarca regresó a su país a centenares de refugiados sirios que huyeron de la guerra, argumentando que su tierra natal ya es segura para devolverlos. Esto, aunque el conflicto en Siria se mantiene y la Unión Europea intentó calmarlos. Sin embargo, los daneses no cambiaron de opinión y regresaron a los refugiados. Bien, otra rivalidad de nuestro continente, aunque no de alta intensidad, es la existente entre Perú y Ecuador. Sí, a lo largo de su historia han tenido varias guerras, sobre todo por territorios que ambos consideran propios, y aunque el último enfrentamiento terminó por allá de 1998, en muchos existe un poco de resentimiento por el país vecino. Otros panas que también sienten recelo, aunque esta vez en Europa, son los rumanos y los húngaros. Sí, ya que resulta que la región de Transilvania perteneció a Hungría hasta el año 1920, cuando perdieron la Primera Gran Guerra, y los rumanos reclamaron la zona para ellos, lo cual aceptaron los demás países europeos. Sin embargo, al menos la mitad de la población de Transilvania se considera húngara y no rumana, lo que acrecienta la hostilidad entre ambos países. Y por último, quizás una de las enemistades más complejas y atroces es la existente entre Israel y Palestina. A grandes rasgos, tras la Segunda Gran Guerra, las Naciones Unidas ratificaron que el pueblo judío merece un hogar y les concedieron por historia, religión y herencia milenaria una gran parte de Palestina. Por su parte, los palestinos musulmanes se negaron a otorgar parte invaluable del territorio que consideran propio. Así, desde entonces, el conflicto bélico ha escalado al punto de que más de 5.000 personas se han desvivido, la mayoría palestinos rebasados por el poderío israelí, apoyado por Estados Unidos. De ahí que el odio entre ellos sea inmenso. Aterrador, ¿no lo crees? Y bien, querido McFly, ¿ya conocías estos chismecitos? Dime, ¿en tu país a quién le tienen resentimiento? ¿Lo toqué en este video? Déjame tu comentario. Este video fue presentado por nuestros queridos miembros del canal. Gracias a ustedes este contenido se sigue creando, así que disfruten de los créditos finales, compas. Recuerda que si tú también quieres que salga tu dibujito, envíanoslo por Instagram a nuestras cuentas que están en la descripción. Nos vemos en la próxima. A whole lot better.